Listo. Albuja. Arequipa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Armijos. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Aules. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cantos. Castillo. Celín. Muy bien. Chamorro. Presente, Inge. Ya está Cantos también. Dobrowski. Presente, buenas noches. Buenas noches. Espinosa. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Tuzón. Yuli. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Maigua. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Mazapanta. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Merchan. Merchan. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, no me funcionaba el micrófono. Soy Estefanía Castillo. Listo. Muñoz. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Pachacama. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Pozo. Diana. Inge tiene problemas conectándose, pero ya le aviso que cuando se conecte le diga. Ok, gracias. Prado. Ángel Prado. Carlos Quispe. Brian Roballo. Presente, Inge, buenas tardes. Prado presente, buenas tardes. ¿Quién? Prado. Listo. Tipán. Vallejo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cañar. Presente, Inge. Chipantiza. Ok. Chipantiza, te envié un correo, necesito que te comuniques urgente conmigo, no te has comunicado, ya hace una semana que te envié el correo. Necesito que me llames después. Chuga. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Correa. Aro. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Samantha Landeta. Inge dijo que le va a levantar la mano porque tiene problemas con el micrófono. Sí, ya la veo ahí. Lema. Presente, buenas noches. Buenas noches. Molina. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Moreta. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Novoa. Inge, dice que está con problemas en el micrófono, pero escribió en el chat. ¿Quién? Novoa. Sí, no voy. Ya, gracias. Oña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paucar. Sandra.
Buenas noches, Inge presente. Buenas noches. Kiyupangui. Presente, Inge, buenas noches. Inge, yo estoy viendo que tengo falta la semana pasada. Yo tuve problemas de audio y al final de la clase le dije que si estaba igual, le mandé por el chat y todo, pero veo que se registra como falta. Ya, le voy a marcar aquí para después revisarle. Ya, muchas gracias. Ramírez. Presente, Inge, buenas noches. Rogel. Ingeniero presente, buenas noches. Buenas noches. Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Villalba. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Simba, Kevin. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Vivar. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Vizcaíno. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Me falta alguien? ¿No me falta nadie? Bien. A ver, dos cosas antes de empezar, sumamente importantes. Verá, prácticamente nosotros hemos cubierto todos los temas que estaban en el sílabo. Hemos llegado hasta SDH y todo lo que corresponde a la capacidad de transporte por SDH y PDH. La semana que viene comienza la semana de refuerzo académico, donde debemos revisar ejercicios que tienen que ver con el examen final. Sin embargo, hay un tema con ustedes, y es el hecho de que, además de que este grupo se unificó, cambió de profesor. De modo tal que hay una buena cantidad de temas ya vistos, desde los que se vieron desde la semana 1 a la 8, más todo lo que hemos visto desde la semana 9 a la 16, a la 15 en general. Buenas noches, Inge. Disculpe, ¿me puede poner en la lista, Marchán? Ya. Gracias. Inge, buenas noches. A mí también, por favor, Diana Pos. A ver, Marichan. Marichan, ¿tú no viniste a la clase pasada, no? Marichan. Dígame. Usted no vino a la clase pasada, ¿no? La clase pasada no, Inge, no pude asistir por temas de trabajo. Bien, ok. Bien, bueno. Entonces le estaba diciendo que hay una enorme cantidad de temas. Y como yo, la verdad, no tengo referencia de cómo se trataron los temas desde la semana 1 a la 8, la clase que viene no va a ser posible cubrir todos los contenidos de la clase. En 2 horas ver todos los temas de ejercicio sería bastante complicado. Entonces mi propuesta es la siguiente, y es que hoy vamos a revisar, yo tengo 2 presentaciones, que incluso son las presentaciones que he manejado con los estudiantes que semestre tras semestre han estado dando comunicaciones 2 conmigo en el PAEX. Y entonces yo voy a revisar con ustedes esas 2 presentaciones hoy y vamos a ver unos ejercicios también referente a los primeros temas que van al examen final. Ustedes saben que el examen final es acumulativo. No solamente es de los contenidos de la 9 a la 16, sino de todo lo que se vio en el semestre. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar los contenidos correspondientes a capacidad del canal y velocidad de transmisión y transmisión de datos digitales y codificación de líneas. Para entonces, la próxima semana, que es de refuerzo académico, revisar los ejercicios que queden propuestos, porque van a ser 2 grupos de ejercicios. Ya están ahí colocados en la plataforma en la semana 15. Estos ejercicios son básicos de lo que puede salir en la prueba, ¿ok? No le estoy poniendo ejercicios de temas nuevos, sino de lo que podría eventualmente salir en la prueba.
Los ejercicios que tienen que realizar son de capacidad del canal, velocidad de transmisión, teorema de Nyquist, de Shannon y codificación de líneas, sobre todo los códigos principales como son el HDB3, el Manchester diferencial y los códigos polares y bipolares. Entonces, en conclusión, vamos a revisar esos dos temas. Vamos a hacer una revisión rápida de esos dos temas y después nos vamos a dedicar a hacer ejercicio. La señorita Julie Luzón está por ahí. Sí, Inge, buenas noches. Bien, necesito un favor urgente. Si puede ahorita mismo. Ustedes tienen grupos creados, ¿no es cierto? De trabajo. Ingeniero. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un grupo de WhatsApp? No. Grupos de trabajo. Todos los dos paralelos divididos en grupos. No. ¿No han hecho nunca? O sea, no. La vez anterior, cuando trabajamos en ejercicios, usted nos había dividido en grupos. Pero los dividí, creo que aleatoriamente. Sí, aleatoriamente. Ya, ¿y ustedes no tienen grupos de trabajo? No, la verdad. Ya, lo que pasa es que necesito dividirlos en grupos de trabajo. ¿Cuántos estudiantes son aquí? Déjame ver. 22 del grupo A, 22 menos 2 que no vienen son 20. Y otros 20 del grupo, son 40. Entonces podemos dividirlo en 8 grupos de a 5, ¿les parece? Sí, Sí. podría ser. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Podría usted tiene un chat para todos sus estudiantes, no? Sí, ingeniero, pero, o sea, por el grupo de WhatsApp. Ya, ¿podría ayudarme creando esos grupos? O sea, se pueden colocar como ustedes quieran, o si no los coloco yo aleatoriamente. Yo no tengo problema si los coloco aleatoriamente. Pero si ustedes tienen sus preferencias, pueden trabajar en grupo de acuerdo a sus afinidades. ¿Qué prefieren? Díganme. A ver, sugerencia. Dígame, por favor. Por afinidad, ingeniero, creo yo. ¿Qué dice Bueno, usted, Alexis? Hable. Bueno, ingeniero, con otras materias hemos venido trabajando con unos compañeros, pero ahí faltarían 2 compañeros más, Sí, no importa, los incorporamos. porque de ahí de ese grupo es Daniel Espinosa, Verónica Mazapalta y mi persona. Ahí faltarían 2 más, para lo que son 5 lo que usted dice. En ese grupo también se le podría añadir a Muñoz, entonces ahí faltaría 1. Ya. Entonces, ¿prefieren así? Sí, Inge, por afinidad, creo yo. Creo que ese trabajo incluso está mejor. Ya, háganme un favor, Gabriela, ¿me puede ayudar? Si le pueden enviar por el WhatsApp ahorita la propuesta de grupo. Ya, Alex. Para que usted me envíe, necesito eso hoy en el correo porque... y hay otra cuestión, en cada grupo necesita un líder. Ingeniero, entonces nosotros ya estamos, por mi parte, ya estamos 5 ingenieros, me está olvidando el compañero, pero sí estamos Ya, aquí los ok, 5. y necesito que indique de cada grupo cuál va a ser el líder. Me lo puede marcar con un color en amarillo el líder. Ya, Inge, le envío por correo eso. Sí, por favor, le Ya. agradecería mucho. Y otra cosa, ya le habilité en el SIGE para que pueda poner los vistos de cumplimiento del silo. Ya, ingeniero. Los compañeros que por favor escriban al WhatsApp los grupos. Ya, otra cosa, usted me escribió de que había un problema con la asistencia, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, hoy día ya revisé y ya estaba arreglado. Sí, ya está arreglado. Verá, Ya. cuando se fusionaron los paralelos, se alteró todo ese asunto de la asistencia. Yo ya había arreglado todo eso.
Después recibimos un mensaje de que habían hecho algún cambio ahí en el SIGE. Y fue cuando usted me escribió de que se había alterado todo ese asunto. Pero ya revisé hoy, hace un rato, y está arreglado. Parece que ya actualizaron eso. Ok, entonces no hay ningún problema con la asistencia. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, ¿les parece bien lo que vamos a hacer hoy, no? ¿Sí o no? Sí, Inge, todo bien. Ya, entonces desde hoy vamos a empezar a hacer repasos ya para la prueba, revisando los temas que se supone que dieron ustedes completos de capacidad del canal, velocidad de transmisión, transmisión de datos digitales y codificación de línea. Para la clase que viene, revisaremos todos los ejercicios prácticos que queden propuestos. Y además de eso vamos a hacer revisión de los temas que sí vimos conmigo, que son modulación digital, codificación PCM, vamos a ver multiplexación y haremos también una revisión de la parte de PDH y SDH. Aunque esa parte es menos práctica, pero igual tenemos que revisar algunas cuestiones técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Con eso vamos a barrer todos los temas que podrían eventualmente ir a la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ayúdenle a Gabriela enviando por el chat las propuestas de grupo, porque posiblemente ya a la segunda hora de esta clase los voy a dividir en grupos ya, para que empiecen a trabajar con los ejercicios. Estos ejercicios que van a hacer los van a hacer en grupo para que se apoyen entre sí. Y cada grupo va a subir la tarea para el grupo entero. Esta tarea la van a hacer en grupo, ¿bien? Para que se apoyen entre sí en la resolución de los ejercicios que están propuestos. Les voy a compartir ahora una presentación. Y después les voy a compartir otra. Bien. ¿Sí están viendo la pantalla ya? Sí, ingeniero. Bien, ustedes vieron empezar la materia partiendo de este tema de aquí, que es analizar la capacidad de transmisión de un canal de transmisión, es decir, el canal de transmisión y sus parámetros, como la velocidad de transmisión, la velocidad de señalización y el ancho de banda. Esos son los primeros temas que debieron haber dado ustedes. Empezando por los teoremas de Shannon y de Nyquist. ¿Sí es así o no? Dígame. Sí, sí, Inge. Sí. Bien. Entonces vamos a hacer una revisión de cómo yo trato estos temas para ver si coincide con lo que ustedes revisaron y si hay algún vacío por ahí, pues lo vamos arreglando por el camino, ¿ok? Para que ustedes no tengan ningún inconveniente a la hora de realizar la prueba. Porque como les dije, me preocupa que ustedes provienen de haber dado clase con otro profesor y entonces siempre hay distintas formas en interpretar las cosas. Entonces, para que no haya problema, vamos a revisar estas presentaciones. Ya están en la plataforma a disposición de ustedes, ¿no? Ustedes después la pueden descargar, revisar con calma y estudiarla. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar a ver qué es la capacidad de información. ¿Bien? La capacidad de información tiene que ver con toda la información que es posible transmitir expresada en bits por segundo por un canal de comunicación. Hay una ley importante que es la ley de Hartley, inicialmente, que establece una relación útil entre el ancho de banda, la capacidad de información y el tiempo de transmisión en segundos. Existe una relación proporcional entre los tres elementos. Él fue el que primero estableció esta relación de proporcionalidad. Bien. Como indica la ecuación, la capacidad de información entonces es una función lineal que depende, en primer lugar, del ancho de banda y del tiempo de transmisión. Son directamente proporcionales entre sí. Bien, y también tiene una relación directa de proporcionalidad con la capacidad de información.
este símbolo de infinito aquí lo que indica es que es directamente proporcional al ancho de banda y, y al tiempo de transmisión. ¿Ok? El ancho de banda es una magnitud que se expresa en hercios, el tiempo de transmisión en segundo y la capacidad de información en bits por segundo. Ahora bien, quien estableció de una forma más eficiente cómo medir la capacidad de información de un canal, que a la final representa la cantidad de símbolos que pueden transportarse por un sistema de comunicación en una determinada unidad de tiempo, fue Shannon. Ustedes debieron haber dado el teorema de Shannon. El teorema de Shannon dice que la capacidad de información que se representa con la letra I, más adelante vamos a ver que después hay un teorema todavía un poquito más amplio que es el de Nikic-Shannon, que expresa que la capacidad de información se puede representar a través de la letra C. Aquí se maneja todavía con la letra I, pero es igual la capacidad de información. Es igual al ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal al ruido. S sobre N es la relación señal al ruido. La capacidad de información se da en bits por segundo, el ancho de banda en hercios y la relación señal al ruido no tiene dimensión porque es la relación entre dos potencias, la potencia de la señal con relación a la potencia de ruido. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo, dice, determine la capacidad de información de un canal normal de comunicación de voz con relación de potencia de señal a ruido de 1000. Eso se puede llevar a dB como 3 dB y amplitud de 2,7 kHz. ¿Bien? Si aplico el teorema, la relación de Shannon, bien, que vieron anteriormente, esto es igual a 2700 hercios, esto es 2,7 kHz expresado en hercios, por el logaritmo base 2 de 1 más 1000. Hay que tomar en cuenta que cuando se usa esta expresión de aquí, la relación señal al ruido debe estar en valor absoluto, no en dB. ¿Ok? Debe estar en valor absoluto. Y entonces eso nos da 26,9 kilobits por segundo, aproximadamente unos 27 kilobits por segundo. ¿Cómo poder enviar una información de 27,9 kilobits por segundo si el canal solo tiene un ancho de banda de 2,7 kHz? ¿Quién me puede decir eso? No. Díganme. No. No. No lo escucho bien. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Ingeniería se le escucha. A ver, dígame entonces, ¿cómo es posible que yo pueda enviar una información que tiene una velocidad de transmisión de 27 kilobits por segundo por un canal de transmisión que solo tiene un ancho de banda de 2,7 kHz? ¿Se puede hacer eso o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se puede o no se puede? No me va a decir nadie, o pregunto yo directamente. A ver, Cristian Vallejo. Sentinge. A ver, ¿cómo cree usted que pueda yo enviar una información de 27 kilobits por segundo por un canal que solo tiene un ancho de banda de 2,7 kHz? ¿Se puede o no se puede? Tal vez enviándolo por partes, por paquetes, algo así. Por paquete. Bien, algo así. Sí se puede, se podría hacer, pero no puedo enviar bits por bits, sino tengo que enviarlo en grupos de bits. ¿Ok? Para yo poder enviar en este ancho de banda limitado una señal que tiene más capacidad de velocidad de transmisión que el canal, lo que tendría que hacer es agrupar en bits, no enviar bit por bits. Bien, tendría que enviar por símbolos entonces. ¿Qué es un símbolo? ¿Quién me dice que es un símbolo en transmisión digital? A ver, Aules.
Aules. No. Ángel Lema. Ángel Lema. Pedro Celín. Solo tener un grupo de bits. Es un grupo de bits, correcto. Es un grupo que agrupa más de un bit. Bien. Entonces yo puedo enviar, en vez de un solo bit, enviar grupos de bits. Eso es lo que se llama un símbolo. Y la velocidad de esos grupos de bits, la velocidad de símbolo, se expresa en baudios, como ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, Gracias. el teorema de Shannon de la información se puede expresar de la siguiente forma. Dada una fuente de información y un canal de comunicaciones, existe una técnica de codificación tal que la información puede ser transmitida a través de un canal a cualquier velocidad, menor que la capacidad del canal y con una frecuencia de errores arbitrariamente pequeña. Es decir, ¿qué es lo que establece el teorema de Shannon? Un límite de capacidad de información es toda la información que puede enviar por un canal de acuerdo al ancho de banda que tiene ese canal. Siempre y cuando yo pueda enviar información que no supere la capacidad del canal, yo puedo garantizar una calidad de información en la que la frecuencia de errores puede ser aceptable. Si supero la capacidad de información, pues entonces yo no puedo asegurar que la información pueda ser recibida sin errores. Entonces, la transmisión libre de errores en un canal ruidoso implica el empleo de codificación. Cuando tenemos canal y el ruido siempre está presente en los canales, ojo con eso, un canal sin ruido es un canal ideal, que eso no se va a conseguir. Siempre vamos a tener presencia de ruido de algún tipo en un canal. Entonces, una de las formas de adaptar la señal al canal de transmisión, entre otras cosas, para que cumpla con los requisitos de ancho de banda, entre otras cosas, además, para que evite los problemas de ruido, bien, y la potencia de la señal sea superior al ruido, porque el ruido siempre va a estar presente, es usar codificación. Así que la codificación lo que hace es adaptar la señal proveniente de una fuente al canal de transmisión. Es similar al efecto de la modulación, cuando se requiere modulación para propagar una onda electromagnética. En este caso, en señales digitales se maneja codificación cuando la señal todavía está en banda base, es decir, que todavía no se le ha aplicado ninguna técnica de modulación. Así que la codificación viene siendo una especie de modulación, pero específicamente para las señales en banda base de naturaleza digital. Y hay varias técnicas de codificación que después la vamos a ver. Bien, entonces, en un canal de transmisión se manejan varios conceptos importantes. Primero, la información, que es lo que se transmite desde la fuente al destinatario. El canal, que es el medio por el cual se transmite la información. La capacidad del canal, que es la medida de la cantidad de información que se puede transferir por ese canal y se expresa en bits por segundo. Y a partir de ahora se va a representar con la letra C, de acuerdo al teorema de Shannon. La entropía, que es la información promedio que se produce de una fuente. En algunos sistemas se conoce la entropía como el grado de desorden que puede tener el sistema, pero aquí se maneja como la información promedio que produce una fuente. El teorema en específico ya lo revisamos y lo que expresa el teorema de Shannon es que yo puedo tener una transferencia de información a través de un canal con una tasa mínima de errores siempre y cuando la velocidad de transmisión no supere la capacidad del canal. Eso es lo que dicen en términos simples el teorema de Shannon. Bien, y esto puede ser una preguntita de cuestionario. De hecho, el cuestionario para la semana 5 es una comprobación de estos contenidos para que incluso les sirva de preparación del tipo de preguntas que le podría salir en el examen final. La capacidad del canal es la velocidad máxima a la cual el canal suministra información confiable al destinatario. En resumen,
las propiedades de un canal determinan tanto la capacidad de transporte como la calidad de servicio que se ofrece. Así que aquí hay dos temas importantes: la tasa de error y la capacidad de transmisión, que a su vez tiene que ver con la velocidad máxima de transmisión que se puede, a la cual puede viajar la información por ese canal. Bien, bueno, aquí hay algunas cuestiones de tipo teórico. Los canales pueden ser lineal o no lineal, variantes o invariantes en el tiempo, continuos o discretos, de ancho de banda limitado, de potencia limitada. Esta base es más conceptual. Ustedes la pueden revisar con calma, ¿no? Esta no nos interesa tanto ahorita porque estas son las clasificaciones de los canales de comunicación. Los canales se pueden también clasificar en base al ruido, porque el ruido, recuerden que siempre está presente. Bien. Todo canal de transmisión real contamina con ruido la señal que por él viaja. Eso, el ruido de una manera o de otra siempre está presente. Ahora bien, hay diferentes tipos de ruido. Bien, uno de los que normalmente se maneja es el ruido gaussiano. La mayoría de los canales pueden modelarse como canales blancos gaussianos. Por ejemplo, los canales satelitales, los enlaces de radio por línea de vista, que son los radioenlaces de microondas, que van a ver después ustedes cuando vean, seguramente en el siguiente nivel van a ver técnicas de radioenlaces de microondas. El ruido gaussiano se refiere a que el ruido generado por un canal es de tipo térmico con una función de densidad gaussiana. Esos ruidos siempre están presentes en los canales. Aquí no nos vamos a preocupar por eliminar todo el ruido del canal. Eso no es el tema aquí. Aquí lo que se trata es, y por eso se maneja la relación señal a ruido, lo más importante en un canal es la relación señal a ruido. Porque aquí no se trata de eliminar el ruido, de hecho el ruido siempre va a estar presente. Aquí lo que se trata es que la potencia de la señal sea mucho más grande que la potencia del ruido. ¿Para qué? Para enmascarar al ruido. Es decir, en términos de telecomunicaciones, el asunto no es eliminar totalmente el ruido, porque eso no va a ser posible. Lo que se trata es, en gran medida, enmascarar el ruido de forma tal que la potencia de la señal sea mucho mayor que la potencia de ruido. Por lo general, la potencia de ruido son muy pequeñas. Bien, expresado en unidades logarítmicas se debe expresar en dBm porque realmente son muy pequeñas los niveles de potencia de ruido. Y por lo general la potencia de la señal siempre está muy por encima de la potencia de ruido. De eso se trata. Mientras más grande sea la potencia de la señal con relación a la potencia de ruido, mejor será la relación señal a ruido. Y mientras mejor sea la relación señal a ruido, mejor es el comportamiento de la calidad de transmisión a través del canal. Bien, un tema importante que seguramente ustedes debieron haber revisado es la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión está asociada con el tiempo de bits o periodo de bits. Es la duración en que se transmite un bit. Bien, eso se le denomina periodo de bits. La velocidad de transmisión no es otra cosa que el inverso del periodo de bits. Bien, expresado en bits por segundo. Normalmente se maneja en bits por segundo, aunque puede relacionarse con la frecuencia de transmisión también. Entonces, a esto se le denomina velocidad de transmisión y se va a representar con la denominación B sub T. Pónganle nota a esto porque van a hacer algunos cálculos después. Si se disminuye el tiempo de bits, bien, la velocidad de transmisión aumenta. Como hay una relación inversa, mientras más yo disminuya el tiempo de bits, tiende a aumentar la velocidad de transmisión. Pero aquí hay un problema. Yo no puedo aumentar la velocidad de transmisión tanto como yo quiera, porque eso implica un aumento de ancho de banda. Y al aumentar el ancho de banda, aumenta el espectro de frecuencia de Fourier. Y eso para muchos sistemas de telecomunicaciones no es viable. Por eso ustedes vieron, cuando ya vieron modulación, como las diferentes técnicas de modulación como 8QAM, 8PSK, 16PSK y 16QAM, aplicando modulación M-área, lo que hacen es reducir, bien, progresivamente el ancho de banda necesario.
eso es un tema muy importante en los sistemas de telecomunicaciones, por ejemplo, sobre todo en los sistemas de transmisión satelital, donde se transmiten miles de canales por un enlace y el ancho de banda es un requisito indispensable. Yo no puedo generar consumos de ancho de banda porque entonces eso me limita a mí la capacidad de transmisión. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una relación correcta entre velocidad de transmisión y ancho de banda, ¿ok? Entonces, eso es importante que se maneje de esa manera. Para fines de transmisión, como vimos hace un rato, se pueden agrupar en 2 o más bits. Bien, esto es para optimizar la transmisión para un determinado canal con un ancho de banda específico. Entonces, al agrupar 2 o más bits, lo que yo creo es un símbolo. Y por lo tanto, se transmite una cantidad de símbolos por unidad de tiempo, en este caso símbolos por segundo. A eso se le denomina, a esa transmisión, esa tasa de transmisión de símbolos por segundo, se le denomina velocidad de señal. Y se le va a identificar como V sub S. La velocidad de señal se da en símbolos por segundo. Un símbolo por segundo equivale a un baudio. Esta es la unidad de medida de la velocidad de señal o de señalización. Tomen nota de eso, por favor. Verán que les estoy diciendo cuáles son los puntos clave. Cuando yo le marque aquí con un asterisco, estos pueden ser preguntas de cuestionario o examen. ¿Tomaron nota, sí o no? Si están atentos todo lo que estoy diciendo, verán que ya estamos a las puertas del examen final. No quiero que estén por ahí entretenidos en otra cosa. Quiero que estén atendiendo, porque lo que estoy diciendo es clave para el examen final. Entonces, la velocidad de señal es la tasa de símbolos por segundo. Se le tiende a denominar también symbol rate. Bien, en inglés se le maneja como symbol rate, pero es la tasa de símbolos por segundo. Se expresa en baudios. Vamos a ver qué es la velocidad de codificación. La velocidad de codificación se aplica cuando se usa codificación de línea. Bien, para eso primero hay que aplicar algún tipo de método de codificación. Puede ser Manchester, puede ser HDB3, puede ser CMI, cualquier código de línea. En ese caso, cuando ya la señal tiene aplicado algún tipo de codificación, se maneja esta velocidad de codificación. A la final es una velocidad de señal también, pero que tiene aplicado alguna codificación. Si la señal ya se le aplica modulación, QAM, 8PSK, FCK, la que sea, entonces la velocidad de señal ahora podría identificarse como velocidad de modulación. Bien, pero todo está asociado con la velocidad a la que se transmite la señal en grupos de bits. Ustedes saben que, por ejemplo, en la modulación QAM se agrupan en 4 bits. En la modulación PSK se agrupan en tribits. Esos son símbolos que se van transmitiendo a una frecuencia determinada. Tenemos también las señales multinivel. Bien, a cada uno de los símbolos se le asigna un nivel de señal para efectos de transmisión. El objetivo es disminuir los requerimientos de ancho de banda. Ya eso lo vimos, que al aumentar niveles en las técnicas de modulación, lo que hago es reducir el ancho de banda. Por ejemplo, en la 8PSK, 8QAM, el ancho de banda se reduce a la tercera parte. En la 16PSK y en la 16QAM, el ancho de banda se reduce a la cuarta parte. ¿A la cuarta parte de qué? De la velocidad de transmisión de la señal de entrada. ¿Bien? Entonces, hay una optimización importante ahí de ancho de banda. Para ello, la señal binaria, que tiene 2 niveles, se transforma en una señal de más de 2 niveles antes de salir del transmisor. Ahora, velocidad de la señal. Sea M el número de niveles, M mayúscula se va a utilizar aquí para representar el número de niveles que se utiliza en una señal multinivel. Un nivel se puede transmitir de la forma siguiente. M es igual al logaritmo base 2 de M bits. ¿Ok? Entonces, el periodo de símbolo
es igual a m por t sub d. Es decir, multiplicar un nivel por el periodo de bits. ¿Ok? Entonces, la velocidad de la señal se relaciona con la velocidad de transmisión de la siguiente forma. Velocidad de la señal es igual a 1 sobre el tiempo de transmisión. Como el tiempo de símbolo en este caso es igual a m por t sub b, se sustituye aquí y tenemos entonces que esto se puede escribir también como b sub t entre m. Bien, ¿por qué? Porque b sub t es igual a 1 sobre t sub b. De forma tal que yo puedo escribir esto como b sub t sobre m. Como m es igual al logaritmo base 2 de m mayúscula, pues entonces también lo puedo sustituir m aquí y se puede escribir de esta forma. Es decir, yo puedo manejar la velocidad de señal de esta manera si tengo el dato requerido, la puedo manejar de esta forma si tengo el dato requerido, la puedo manejar de esta forma o la puedo manejar de esta forma. De cualquiera de las tres formas yo puedo relacionar a la velocidad de señalización, que recuerden que se da en símbolos por segundo o audio. Por lo tanto, la velocidad de transmisión aplicada aquí a lo que yo vimos se calcula de esta forma. Logaritmo base 2 de m por la velocidad de señalización. Esta es la relación entre la velocidad de transmisión y la velocidad de señalización. Cuando se usan más de dos niveles. Porque cuando se usan dos niveles exactamente, es decir, en señal binaria, y esto lo tienen que tener bien claro aquí, nos quedaría aquí logaritmo base 2 de 2 por la velocidad de señalización. Como el logaritmo base 2 de 2 es 1, tenemos entonces que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad de señalización. Es decir, esto se aplica exclusivamente para una señal binaria. Es decir, de dos niveles. Si ya tiene más de dos niveles, pues entonces hay que aplicar esta fórmula de aquí. ¿Alguna pregunta está ahí? Hay un micrófono abierto, señor Correa. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Y justo en la velocidad de señal es igual a la velocidad de señal, no es la velocidad de transmisión. Ah, es perdón, igual. sí. Yo me equivoqué escribir aquí. Aquí es velocidad de transmisión igual a la velocidad de señal. Sí. Entonces, esto ocurre cuando tenemos una señal de dos niveles nada más, es decir, la señal binaria. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí está. Bien. Después van a hacer unos ejercicios de esto, pero por eso le Disculpe, estoy haciendo el recuerdo. Dígame. Disculpe, ingeniero. ¿Esta presentación está cargada en la plataforma? Sí, esta y otra más. Dos están cargadas ahí en la semana 15. En la 15. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Sí, la pueden descargar de ahí si quieren ahorita. Bien, el espectro de una señal multinivel mantiene la forma del espectro de una señal binaria, pero los cruces por cero se dan en 1 sobre t sobre s. Eso es lo que garantiza entonces la optimización del ancho de banda. Bien, que mantiene el espectro de la señal binaria, pero reduce los cruces por cero, lo cual a la final termina provocando una reducción o una optimización del ancho de banda requerido. Por eso es que se tiende a ir aumentando niveles. Bien, y con eso puedo aumentar la capacidad de transmisión del canal. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. Yo no puedo crecer tanto como yo quiera en los niveles. Bien, no es posible hacer crecer M indiscriminadamente porque la separación entre niveles es un problema. Mientras más niveles, la separación entre símbolos empieza a reducirse y puede darse otros efectos como la interferencia intersímbolo, que es un problema tremendo en los sistemas de comunicación. Por eso ustedes ven que sí ha llegado de manera eficiente a la 16 QAM, pero es difícil ver de más niveles de 16 en adelante, porque se complican todos los sistemas.
No estoy diciendo que no pueda lograrse, ¿no? Pero ya empiezan a complicarse. Bien, empiezan a generarse otros efectos colaterales. Si la relación señal-ruido se mantiene constante, se puede manejar mayor número de errores, se pueden generar mayor número de errores. La tasa de error en los sistemas digitales se identifica con esta tasa de aquí que se denomina BERT. ¿Alguien me puede decir qué es BERT? ¿Qué significa estas siglas de aquí? Bit error rate. Bit error rate, correcto. Es la tasa de error de bits. Es la forma en que se maneja o se calcula en porcentaje el número de bits errados por cada cantidad de bits transmitidos. Eso lo vamos a calcular también. Si la potencia de la señal aumenta, es decir, la relación señal a ruido crece, se pueden producir no linealidades en el sistema. Esto implica saturación en los equipos de transmisión y puede producir los ruidos de intermodulación. Esto es lo que le decía, ¿no? La intermodulación es equivalente a una interferencia intersímbolo en los sistemas digitales. Por lo tanto, hay que tener una relación correcta entre capacidad del canal y número de niveles que se pueden crear para ese canal, dependiendo también de la relación señal a ruido. Aquí vamos a ver un ejemplo y ahora empiezan algunos ejercicios ya que les pueden servir a ustedes para la prueba. De hecho, vamos a ponerle un asterisco por ahí para que después no me digan que no les avisé. Dice, si para transmitir una señal digital de 2 niveles a una velocidad de 1 kilobit por segundo, se requiere un determinado ancho de banda, y si el número de niveles aumenta a 4, determinar lo siguiente. Primero, la velocidad de señal en ambos casos. Bien. Acuérdense que en el caso binario, y ya le expliqué, la velocidad de señal es igual a la velocidad de transmisión. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos 2 niveles y eso se calcula con el logaritmo base 2, en este caso de 2 niveles, lo cual nos da 1. Por lo tanto, si se transmite a 1 kilobit por segundo, pues entonces la velocidad de señal que se expresa en baudios sería 1 kilobaudio. Es decir, coincide la velocidad de transmisión con la velocidad de señal, pero esta vez expresada en baudio. Bien, recuerden que en algunas técnicas de modulación también ocurría eso, que la velocidad o el ancho banda de mínimo de Nyquist coincidía con la cantidad de baudios transmitidos. Para el caso de 4 niveles, ahí sí cambia la cosa, porque recuerden que la velocidad de señal, de acuerdo a la fórmula que vimos ahorita, se relaciona con la velocidad de transmisión, dividiendo para el logaritmo base 2 de m. Como aquí se maneja ahora una señal de 4 niveles, aquí me quedaría esto dividido para el logaritmo base 2 de 4, lo cual sería dividir a la mitad la velocidad de transmisión. Por lo tanto, nos quedan 5 kilobaudios, 0,5 kilobaudios. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que yo estoy optimizando la capacidad del canal. Ya no necesito 1 kilobaudio para transmitir 1 kilobit por segundo, necesito la mitad en capacidad del canal. Eso significa que entonces podría aumentar la velocidad de transmisión y poder enviar más cantidad de información por el mismo ancho de banda. Entonces, ¿cuál es la relación? Segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre los anchos de banda requeridos en cada caso? Si en el caso binario se requiere un ancho de banda, que le vamos a denominar AB1, al trabajar con 4 niveles, el ancho de banda se reduce a la mitad, es decir, que el ancho de banda es el ancho de banda del canal número 1 dividido para 2, es lo que está diciendo esto aquí. Así que tenemos una relación de 2 a 1. Ojo con esta pregunta, porque yo puedo hacer una pregunta así en el examen, cambiando los números de nivel. Y ustedes deberían terminar buscando la relación entre los anchos de banda requeridos. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? ¿O qué es lo que estamos analizando aquí? Viendo cómo se va optimizando el ancho de banda a la medida que yo voy aumentando niveles para el canal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y esa nomenclatura de AB1, de dónde salió o cómo determinamos? No, esto significa ancho de banda
del canal número 1. Ah, ya. Ahora, si no le quieres poner como AB, pues ponerle, normalmente se usa la letra B también, como tú quieras. Esto significa ancho de banda del canal número Sí, 1. porque la B mayúscula es del ancho de banda. Sí, ancho de banda del canal número 2. ¿Ok? Es una nomenclatura para identificar el ancho de banda. Y es una prueba, podríamos ponerle como B mayúscula, ancho de banda. No habría problema. Ya, gracias. Es que algunas bibliografías le ponen como B y otras como AB. Por ejemplo, el Thomasis le utiliza la letra B. Pero en otras bibliografías le ponen ancho de banda. Eso es por la españolización. Ya, ¿Sí? Pero si quiere manejarlo con la letra B no hay ningún problema. ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, otro parámetro que es importante en los canales de transmisión es la velocidad de propagación. Ojo que la velocidad de propagación no es lo mismo que la velocidad de señalización y la velocidad de transmisión. ¿Alguien me puede decir qué cosa es la velocidad de propagación? Les veo callado hoy, ¿qué pasa? ¿No se supone que dominaban todos estos temas? Profe, ¿no es la rapidez con la que la señal atraviesa un medio de transmisión determinado? Así es. ¿A qué velocidad se propaga una onda electromagnética por el espacio libre? Dígame usted mismo. La velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, correcto. ¿Y si viaja por un alambre de cobre? Depende del índice de refracción del material. Ajá, depende de algunas cuestiones del material. Eso es verdad. O sea, no es lo mismo por el espacio libre que por un alambre de cobre, que por una fibra óptica o por un cable coaxial. Aunque, para serle franco, tiende a ser bastante cercano a la velocidad de la luz también. Bien, por ejemplo, cuando se propaga la señal a través de medios de cobre, tiende a ser de 2 por 10 a la 8 metros por segundo. En cambio, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Se parece bastante, aunque no son exactamente iguales, pero están en el mismo rango, orden de magnitud. Entonces, la velocidad a la que se propagan las señales por el espacio libre es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando se propagan por otros medios, por ejemplo, cobre, tiende a ser un poquito menor. Un valor típico es de 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Podría variar más o menos de acuerdo al tipo de conductor en específico, ¿bien? Pero más o menos es 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de propagación? Depende de dos factores. Primero, de la distancia que recorre la señal y del tiempo invertido para recorrer dicha distancia. Básicamente lo que se aplica aquí es las leyes de la cinemática. Distancia entre tiempo. Y se da en metros sobre segundo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio a la cual le voy a poner un asterisco por ahí. Ya saben por qué pongo los asteriscos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, por algo le pongo un asterisco por ahí. Dice así: si se transmite un bloque de 1000 bits de datos, determine el retardo de propagación y el retardo de transmisión para los siguientes tipos de enlace. 100 metros de par trenzado a una velocidad de transmisión de 10 kilobits por segundo. 50.000 kilómetros de espacio libre, enlace satelital a una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. Miren qué interesante. Bien, en el primer caso se va a transmitir un bloque de 1000 bits. ¿Ok? Así que tenemos aquí el número de bits transmitidos. Y dice, determine el retardo de propagación. ¿Qué cosa es el retardo de propagación? El tiempo que le toma propagarse. ¿Ok?
y el retardo de transmisión. ¿Qué es el retardo de transmisión? El tiempo de transmisión. Vean que no son las mismas cosas, ¿no? Estos conceptos hay que manejarlos diferentes. No es lo mismo retardo de propagación que retardo de transmisión. Entonces aquí me dan la distancia, 100 metros, pero se transmite por par trenzado, con una velocidad de transmisión de 10 kilobits por segundo. Entonces, el retardo de propagación, de acuerdo a la fórmula que vimos antes, que habíamos dicho que la velocidad de propagación era igual a la distancia entre el tiempo. Este tiempo sería el tiempo de propagación, porque está relacionado con la velocidad de propagación. Si despejo aquí el tiempo, entonces me quedaría distancia dividido por la velocidad de propagación. Como son 100 metros y viaja por un par trenzado, esto es cobre, pues entonces la velocidad a considerar aquí es 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es lo típico para el cobre. Lo cual nos da 5 por 10 a la menos 7 segundos. Ahora, no es lo mismo el tiempo de transmisión, porque el tiempo de transmisión tiene que ver con el número de bits transmitidos. Aquí me están diciendo que se transmiten 10.000, se transmite un bloque de 1000 bits. Se transmite un bloque de 1000 bits. Ese sería el número de bits dividido para la velocidad de transmisión. Denme un segundito, por favor. A ver, seguimos, que me llamaron urgente. Entonces,
Entonces el tiempo de transmisión es el número de bits de acuerdo a la velocidad de transmisión. Como aquí nos dice que se va a transmitir un paquete de 1000 bits, se divide para la velocidad de transmisión, que es 10 kilobits por segundo. Serían 10.000 bits por cada segundo. Y eso nos da 0,1 segundo. En el caso de los 50.000 kilómetros de espacio libre, como es un enlace de microondas satelital, la señal se va a propagar por el espacio libre. Eso significa que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Bien, nadie le dijo aquí que utilizara la velocidad de la luz. Aquí nadie le dijo que utilizara la velocidad del cobre. Usted tiene que interpretar aquí la pregunta, ¿no? Entonces, a una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. ¿Ven? Entonces, igual calculamos el retardo de propagación, pero ahora la distancia cambia a 50.000 kilómetros. Y la velocidad de propagación ahora es la velocidad de la luz. Eso nos da 1.67 por 10 a la menos 1 segundo. Y el tiempo de transmisión es el número de bits, que son los 1000 bits que se van a transmitir. Ahora son 10 por 10 a la 6 bits por segundo, porque son 10 megabits por segundo, lo cual nos da 1 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Alguna pregunta está ahí con ese ejercicio? ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe. ¿No hay preguntas? Está fácil. ¿Sí o no? Bien, como les dije hace un rato, un parámetro también importante en los sistemas digitales, el VER, que es la tasa a la cual los errores ocurren. Un error corresponde a la recepción de un 1 cuando en realidad lo que se transmitió es un 0, o viceversa. Recibir un 0 cuando en realidad lo que se transmitió es un 1. A eso se le denomina un error en un sistema digital. El VER es la proporción de bits errados respecto a los bits transmitidos en un determinado intervalo de tiempo. Entonces el VER es el número de bits errados dividido por el número de bits transmitidos. Hay que tener en cuenta cuántos números de bits se recibieron de forma errada y cuántos bits se transmitieron en total. Eso nos da una tasa que se expresa normalmente en porcentaje. Bien. Un ejemplo, si se tiene un bit errado en una transmisión de 1000 bits, el VER será 10 a la menos 3. A ver, ¿quién me hace el cálculo aquí rapidito? Bien, supongamos que se tiene la siguiente secuencia de bits que fue transmitida por un canal. Se transmitió esto y se recibió esto. Esto se transmitió, esto se recibió. ¿Cuál es la tasa de bit errado aquí? ¿Quién me dice? Por un canal. Nadie. A ver, tiene carga. Sería un 30%. 30%, correcto. ¿Por qué? Porque se están transmitiendo 10 bits y 3 son erróneos. Se recibieron 3 erróneos, es correcto. Entonces, en la parte de recepción tú tienes 3 datos de forma incorrecta de 10 bits transmitidos. Con eso saca la tasa de error. Bien, ese es un cálculo correcto. Fácil, es correcto. Hay que analizarlo y hay que interpretarlo. Puede ser un ejercicio también para una pregunta importante. Bien, en resumen, ¿qué cosa es la capacidad del canal? La máxima velocidad a la cual se puede transmitir la información de manera confiable. Bien. La confiabilidad tiene que ver con la tasa de error. Bien, la cantidad de error que se pueden transmitir. Y depende de 2 conceptos importantes, el ancho de banda y la relación señal a ruido. Constantemente, durante toda la asignatura, estamos trabajando con el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda?
Es un parámetro que determina la capacidad del canal para permitir el paso de una determinada gama de frecuencia. En cualquier canal de transmisión, el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia mínima que puede entrar y la frecuencia máxima que puede entrar. Por lo tanto, es la gama de frecuencia que puede pasar por ese canal. Y debe ser lo suficientemente grande como para que puedan pasar todas las frecuencias significativas de la señal. La eficiencia se logra al transmitir la máxima velocidad para un límite de tasa de error. Otro parámetro importante que ya lo hablé hace un rato era la relación señal a ruido, que es la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido. Bien, con una tasa correcta de relación señal a ruido, se puede disminuir la tasa de bit errado. La cuestión está en garantizar que la potencia de la señal sea mucho mayor que la potencia de ruido. Bien, en una proporción correcta para enmascarar el ruido, porque el ruido siempre está presente. Y es una de las causas por las cuales puede ocurrir un error de un bit. Entonces, ¿qué dice el teorema de Hartley-Shannon? Establece que la capacidad de un canal ruidoso depende de la relación señal a ruido y del ancho de banda del canal de acuerdo a esta expresión de aquí. Pónganle un asterisco aquí a esta relación. Capacidad del canal de acuerdo a Hartley-Shannon. Después vamos a verla de acuerdo al teorema de Nyquist. Díganme. Entonces la capacidad del canal es igual al ancho de banda. Esto de aquí es el ancho de banda. ¿Ok? Si lo quieren poner con la letra B sola, no hay ningún problema. Entonces, es el ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal a ruido. Recuerden que la relación señal a ruido debe estar en valor absoluto para utilizar esta fórmula de aquí. Así que debe estar como relación numérica, no como dB. El ancho de banda, entonces, es este A sub B que está aquí. Si ustedes le manejan mejor como B, no hay ningún problema. Y N corresponde a la potencia de ruido. Bien, esto se denomina potencia de ruido blanco. Shannon estableció que si se transmite a una velocidad de transmisión menor que la capacidad del canal, teóricamente es posible usar un código de control de errores adecuado para conseguir una transmisión libre de errores a través del canal. Es decir, que con un sistema de codificación correcto y no superando la capacidad del canal, porque Shannon lo que hizo fue poner el límite para esa capacidad, si usted no supera la capacidad del canal, es posible transmitir una cantidad de información por ese canal libre de errores, siempre y cuando no se supere la capacidad del canal. Aquí hay un ejemplo, dice, si se usa un canal telefónico, vamos a ponerle un asterisco por ahí. Si se usa un canal telefónico para transmitir datos vía módem, donde la relación señal a ruido típica es de 30 dB, la máxima tasa de transmisión permisible será 4 kHz. Y la relación señal a ruido 30 dB, que en valor numérico es 1000. Por lo tanto, si sustituyen la fórmula anterior, nos queda 40 kilobits por segundo, lo cual nos da la capacidad máxima de ese canal. Es decir, que yo como máximo puedo transmitir por ese canal a 40 kilobits por segundo, no más que eso. Si transmito más que eso, ya no puedo garantizar una señal con la calidad libre de errores. Bien, canal sin ruido. Un canal sin ruido es un canal ideal. Recuerden que el ruido siempre está presente, pero para ciertos cálculos se manejan las condiciones ¿Puede ideales. bloquear el audio? Que hay mucho ruido, por favor. Déjenme ver quién tiene el audio abierto. Buen chulo. Ok. Entonces, en un canal ideal sin ruido, la relación señal a ruido sería infinita. Es decir, que la capacidad teórica máxima sería infinita. O sea, no habría límite para la velocidad de transmisión. Eso en realidad no es real. Pero si se maneja bajo estas condiciones, el límite impuesto por las características de la señal, el ancho de banda, estaría impuesto por el ancho de banda de la señal. Es decir, que el ancho de banda sería el único límite para transmitir una señal. Ahora, para evitar todo eso,
se desarrolló el teorema de Nikic. Este es uno de los teoremas más importantes en las transmisiones de señales digitales. Esto podría considerarse la Biblia para los sistemas digitales. Y ustedes ya lo vieron en PDS, que tuvimos que recurrir también al teorema de Nikic. Y también en los sistemas digitales. Esto, si no se cumple en los sistemas digitales, hay problemas. El teorema de Nikic dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser como máximo, como máximo no, tiene que ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima de entrada, que equivale a 2 veces el ancho de banda. Bien, si esto no ocurre, se produce un efecto indeseable en los sistemas digitales, que ya lo vimos en PDS, que se llama aliasing. Aliasing es traslape espectral, es una superposición del espectro de frecuencia, lo cual no permite recuperar en el extremo receptor la señal de forma correcta y se generarían errores, porque la señal viene superpuesta con un pulso adyacente. Por lo tanto, se empiezan a generar problemas. Esto no debe ocurrir en los sistemas digitales bajo ningún concepto. Entonces, el teorema de Nikic establece eso, que la frecuencia de muestreo F sub S tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima de entrada, o lo que equivale a 2 veces el ancho de banda del canal. Aquí se dan 2 casos para aplicar el teorema de Nikic. El caso binario, que tiene 2 niveles, donde entonces la velocidad de transmisión máxima, que representa la capacidad del canal, sería igual a 2 veces el ancho de banda, expresado en bits por segundo. Y tendremos el caso multinivel, bien, en que la velocidad de transmisión máxima se calcula como 2 veces el ancho de banda por el logaritmo base 2 de m. Habría que ver de cuántos niveles estamos hablando. Bien, por ejemplo, aquí un ejemplo, con 4 niveles se puede representar 2 bits por símbolo. Si m es el número de niveles, entonces m es igual a 2 a la m, donde m es el número de bits por símbolo que se transmite. M minúscula. Y m mayúscula es el número de niveles. M minúscula es el número de bits por símbolo que se pueden transmitir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tema sumamente clave. ¿No? No sé. Bien, hasta ahí lo referente a capacidad. Ahí está todo lo más importante de la capacidad de información y velocidad de transmisión. Los temas claves están ahí. Esa presentación está disponible ya para ustedes. El otro tema que ustedes debieron haber visto es la parte de codificación de línea. Vamos a hacer una revisioncita rápida de los temas, puntualizando qué es lo más importante aquí y qué no. Aquí hay que analizar las características de la transmisión banda base, interpretar el funcionamiento de los códigos de línea más utilizados en transmisión de datos y comparar diferentes códigos de línea. Bien, ¿qué cosa es una transmisión en banda base? Es una técnica a la cual se transmite información de forma digital pero sin modular. Banda base significa que todavía la señal no tiene aplicado ningún tipo de modulación empleada. Sobre esas señales que todavía no han sido moduladas, se emplean técnicas de codificación. ¿Para qué se emplean las técnicas de codificación? Ya lo dije hace un rato. Para adaptar la señal al canal de transmisión. Así que de cierta forma es una técnica de modulación, pero sobre una señal que todavía no tiene aplicado modulación, sobre la señal en banda base. Entonces el objetivo de la codificación es que la señal, manteniendo su naturaleza digital, se adapte al canal de transmisión. Sigue siendo digital, pero que se adapte a las características del canal de transmisión. No es como en el caso de la modulación, que generalmente se utiliza como portador una onda de tipo senoidal. Aquí no, aquí la señal sigue siendo digital, en el caso de la codificación. Entonces hay varios métodos de
realizar codificación, que se le denominan codificación de línea. Normalmente estas codificaciones de línea no se utilizan para largas distancias, son para cortas distancias y tienen que garantizar tres aspectos básicos. Bien, una apropiada forma del espectro, una adecuada información de temporización, es decir, elevado número de transiciones para no perder sincronismo, y una componente de DC nula. Aquí hay un problema porque para algunos códigos esto es crítico. Tienen una componente de DC que es perjudicial para los sistemas digitales. Así que ya van a ver cómo se pueden corregir mediante diferentes formas de código estos tres aspectos. Entonces, los códigos de línea se clasifican de acuerdo a, primero, códigos según su polaridad en códigos unipolares, códigos polares y códigos bipolares. ¿Cuáles son los códigos unipolares? A ver quién me dice. ¿A qué se le llama un código unipolar? A ver, Muñoz. Ángel Prado. No. Sí. Señal de datos, Inge. ¿Cómo? No lo escuché. El unipolar. ¿Unipolar? ¿Cuál es el unipolar? El que es igual a la señal de datos, ¿no? No. Unipolar es que la señal puede tomar solamente valores positivos, negativos y el cero. O sea, toma o positivo y cero o negativo y cero. Eso es una señal que solo toma una polaridad distinta. Una sola polaridad. En cambio, los códigos polares, la señal puede alternar entre valores positivos y negativos. O sea que determinados pulsos pueden ser positivos y otros negativos. Y los bipolares es que varía entre tres niveles. Es decir, positivo, negativo y cero. Esa es la diferencia. Ahora, los códigos también se pueden clasificar de acuerdo al tiempo de duración de la señal. Bien. Y de esa manera se clasifican en RZ, que significa retorno a cero, y en NRZ, que significa no retorno a cero. Los que retornan a cero son los que el pulso, la onda asignada para la transmisión, regresa al nivel cero antes de que finalice el intervalo de bits. Y los no retorno a cero es que regresan a cero, pero cuando concluye el intervalo de bits. Es decir, la señal no regresa a cero antes de que acabe el tiempo de bits. ¿Ok? Esos son normalmente las clasificaciones más importantes. Hay varios tipos de código que me imagino que ustedes los revisaron. Yo vi que sí los revisaron porque cuando revisé las tareas vi que vieron esto. Tenemos el NRZ, el RZ, unipolar con retorno a cero, con no retorno a cero, polar con no retorno a cero, el bipolar o AMI. AMI significa Alternate Mark Inversion. Bien, es un código por inversión alternado de marca. Tenemos los códigos diferenciales de tipo MNRZI y S. Este seguramente no lo manejaron mucho, pero este sí se maneja bastante. HDBN. El HDBN, sobre todo el HDB3, que es el que más vamos a manejar, aunque no es el único. No es el único, pero es el que más se maneja. El que más usualmente se usa. HDB3. Tenemos el código BNCZS, bipolar con sustitución de N ceros. Este, que sí lo vamos a utilizar a los dos. Yo le voy a poner aquí asterisco a los que sí vamos a manejar y los que son típicos para la prueba. Manchester y Manchester diferencial. El HDB3, importantísimo. El AMI, estos dos también. Bien, ahí está la clave de todo. Los demás los vamos a revisar, pero con menos probabilidad de que puedan ser utilizados en una prueba, porque son un poquito más complejos.
De pronto este de aquí, que no es tan complejo, podría manejarse. Los otros ya tienen un nivel de complejidad un poquito más grande. Pero estos son los típicos y los que más se usan incluso. Bien, Manchester diferencial, el HDB3, el bipolar o AMI y los unipolares o polares con retorno y no retorno a cero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, vamos a ver el código unipolar no retorno a cero. Es el más sencillo de los códigos. Bien, lo que hace este código, aquí fíjense que en esta presentación se le explica al detalle cómo se maneja el código. Si usted sigue aquí paso por paso, va a saber cómo hacer el código sin ningún problema. Y después le tengo aquí un ejemplo de cómo queda la codificación. Bien, esto no está en el libro, ni está en el libro de Thomas, ni ningún lado. Esto está aquí nada más. Eso no lo van a encontrar ahí en el libro de... Así que pónganle mucha atención a esta parte de aquí. Este código unipolar no retorno a cero es sencillo, ¿no? A cada bit 0 lógico o 1 lógico se le asigna uno de dos niveles, o 0 o más menos A. Hay dos lógicas, lógica positiva o lógica negativa. ¿Bien? De cualquiera de las dos formas se puede manejar. Por ejemplo, cuando venga un 1 se le asigna una amplitud positiva y cuando venga un 0 se le asigna el nivel de 0, como está aquí. Bien. Entonces, de acuerdo a la señal de datos, si viene un 1, se le asigna una amplitud positiva y toda esta cadena de ceros, esta es la señal de datos, esta es la señal codificada. Bien, nivel 0 para los 0, nivel amplitud positiva para los 1. Y así sucesivamente. Bien, no hay nada más. Es un código unipolar. Y no retorna a 0, es decir, no regresa a 0 antes de que finalice el tiempo de bit. ¿Este código es bueno o es malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es aconsejable o no? Para distancias cortas. Para muy corta, no es muy aconsejable este código porque este código, observen que solo genera una amplitud de una sola polaridad, lo cual genera una componente de DC bastante grande. Esto para los sistemas digitales esto es problemático. Bien. Y además tiene un pobre sincronismo porque no hay mucha alternancia aquí. Para tener un buen sincronismo tiene que haber alternancia, es decir, número de transiciones. Por lo tanto, como no hay tantas transiciones, miren aquí, hay una cadena de 4 ceros y todo se mantiene igual, no pasa nada ahí. Si vinieran 10 ceros, todo se mantiene en un mismo nivel, no hay transiciones de ningún tipo. Y encima de eso, siempre todo se maneja hacia una polaridad específica, lo cual genera una componente de DC bastante grande. Por lo tanto, tiene grandes pérdidas de sincronismo y alta componente de DC. No es muy aconsejable, salvo que sean distancias muy cortas. Después tenemos los códigos NRZ de tipo polar. Aquí ya mejora un poco, porque lo que se hace es que cuando viene un 1 lógico se le da una amplitud positiva y cuando venga un 0 lógico se le da una amplitud negativa. Es decir, alterna entre dos amplitudes. Aquí mejoró un poco en el sincronismo. Sin embargo, cuando vienen secuencias muy largas, como estos 4 0, también se pierde sincronismo aquí. Alterna, pero cuando vengan secuencias muy largas de dígitos iguales, se pierde sincronismo también. Bien. También tiene alto componente de DC. ¿Por qué? Porque igual con estas componentes aquí largas, se mantiene durante mucho tiempo dentro de una polaridad específica, lo cual puede también generar elevada componente de DC. Se puede aplicar con la lógica negativa también, es decir, que a los 1 se le da una amplitud negativa y a los 0 una amplitud positiva. ¿Alguna pregunta con ese de ahí? No. ¿Ustedes ya revisaron todos estos códigos? ¿No tienen problema aquí? Eso ya revisamos. ¿Y cómo les fue? ¿Bien? Sí. Chévere. Entonces tenemos los códigos unipolares con retorno a 0. ¿Esto qué pasa? Que retornan a 0 antes de concluya el periodo de bits. Bien. Si el pulso regresa
en la mitad del periodo de bit es un código con retorno a 0 al 50%. Entonces fíjese aquí que antes de que concluya este periodo de bit, por eso se le dan los pulsos de reloj, el pulso retorna a 0. ¿eh? Y entonces tenemos esta codificación aquí. Se le da una amplitud, como es unipolar, una amplitud positiva, en este caso para los 1, 0 para cuando venga un 0. Igual tiene un gran problema de alta componente de DC y pobre nivel de sincronismo también. Bien, no es muy aconsejable tampoco para distancias que sean largas. Tenemos el bipolar o AMI. Aquí empieza a mejorar un poco, porque aquí ya empieza a haber alternancia. Bien, lo cual permite, entre otras cosas, generar mayor sincronismo. Entonces, lo que hace el código AMI es resolver los problemas que tenían los códigos NRZ y RZ. Empieza a resolver ya los problemas. Disminuye aquí la componente de DC porque los pulsos no se mantienen durante mucho tiempo con una polaridad específica, sino que van alternando. Y además, como hay más transiciones, se genera más sincronismo. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Asignar a los unos lógicos un pulso positivo o un pulso negativo en forma alternada. Mientras que a los ceros se transmite con un nivel 0. Es decir, viene 2 ceros, se mantienen en nivel 0. Ahora viene un 1, le damos una amplitud positiva. Después viene un 0, se queda en 0. Pero después empieza a alternar con los 1. Es decir, cada vez que vengan unos, se empieza a alternar la polaridad de los 1. Los ceros no alternan polaridad aquí, solo los 1. ¿Ok? Entonces, se puede manejar con esta lógica, con la lógica inversa igual. Bien. Tiende a representar un número igual de pulsos positivos o negativos. Por lo tanto, garantiza un nivel de DC cercano a 0. Y existe la versión AMI invertida, es decir, que a los 1 los deja con nivel 0 y los que va alternando en polaridad son los 0. Se puede manejar de las dos formas. Este tipo de código ya empieza a utilizarse en algunas aplicaciones como PDH, por ejemplo, y la red ICDN a 192 kilobits por segundo. Ya empieza a tener utilidad. ¿Ok? Y viene uno de los más importantes, que es el HDBN. Específicamente, nosotros vamos a revisar el HDB3. ¿Qué es lo que hace el código HDB3? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me puede decir qué hace el código este? Se comporta casi como el AMI. Sí, es parecido al AMI, pero ¿qué es lo que hace? Hace una alternación de ceros y unos y hay más de 3 ceros consecutivos. ¿Cuántos ceros consecutivos? 3. 3. Ya, y si vienen 4 ceros, ¿qué pasa? Se produce un bit de violación y por ende también se trabaja con bit de relleno. Ajá. ¿Cuándo se utiliza el bit de relleno? ¿Saben? Bien, les voy a explicar por qué este código es sumamente importante y a veces no se interpreta de forma correcta. Yo ya he visto algunos estudiantes, sobre todo en los países, que han tenido algunos problemas con este código de aquí. Por eso les voy a explicar. Es correcto lo que ustedes dijeron. Se maneja a través de la regla AMI, es decir, que va alternando la polaridad de los unos. ¿Ok? Sin embargo, cuando vengan 3 ceros consecutivos, acuérdense que el problema con el AMI también era que si habían cadenas también muy largas de 0, se daba aquí un problema. Este código lo que hace es que cuando venga una cadena de más de cierta cantidad de 0, no le va a dejar pasar. Bien. Por ejemplo, en el HDB3 solamente permite 3 ceros de forma consecutiva. Si viene un cuarto cero, ese cuarto cero se sustituye con un pulso de violación. Bien. Ese pulso hay que eliminarlo en el extremo receptor. Ojo, el pulso de violación debe tener una polaridad
para que el receptor lo interprete como una violación, acuérdense que ¿cuál es el objetivo aquí del AMI? Ir alternando las polaridades para que haya alternancia, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene una cadena de 3 ceros consecutivos, él genera una violación. La violación tiene que tener la misma polaridad que el pulso que la precede. Por ejemplo, si el pulso precedente aquí es negativo, la violación hay que colocarla aquí, hacia abajo, negativa. ¿Para qué? Para que el receptor sepa que aquí se produjo una violación. En el extremo receptor él sabe que es una violación porque tiene dos pulsos de igual polaridad. ¿Sí está claro esa parte ahí? Entonces, fíjense, viene un 1, le damos una amplitud positiva. Viene otro 1, alternamos la polaridad. Vienen 3 0, se mantiene en nivel 0, pero el cuarto 0 lo indica como una violación, con polaridad igual al pulso que la precede, para que el receptor sepa que ahí se produjo una violación. Después viene un 1, alterna la polaridad. Viene otro 1, alterna la polaridad hacia un valor negativo. ¿Bien? Bien, olvídense ahorita del pulso de violación este. Vamos a suponer que no existe el pulso este. Ahora vienen 3 ceros consecutivos. ¿Qué tendría que pasar aquí? Dígame, ¿qué tendría que pasar si vienen 3 ceros consecutivos aquí? Díganme, por favor, no se queden callados. De violación. Positivo. De violación. ¿Cómo tendría que venir normalmente esta violación? Con ¿Con qué polaridad? Negativo. Negativo. En teoría debería venir en negativo porque la violación siempre tiene la polaridad del pulso que la antecede. Y como el pulso que la antecede era este de aquí, debería venir negativo. Pero hay un problema y es que no se pueden transmitir dos violaciones con la misma polaridad. Dos violaciones sucesivas no pueden venir con la misma polaridad. Entonces, para evitar eso, hay que introducir entonces este pulso de relleno. Aquí donde entra a jugar el pulso de relleno este. Y se coloca con una polaridad invertida al pulso precedente. En este caso, si el pulso era negativo, el relleno lo pongo como positivo. Para que entonces ahora, ojo con esto, para que entonces ahora la violación tome la misma polaridad que el pulso que la antecede. Ahora el pulso que la antecede no es este de aquí abajo, sino el de relleno. Y ya no se producen dos violaciones de igual polaridad de forma sucesiva. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿O les quedó claro? No, ninguno. El de relleno, por favor. ¿Cómo? El de relleno, por favor. ¿Le repito? Sí, por favor. Ya. Voy a repetir. Verá que esto es complicado. Yo sé que a algunos estudiantes a veces les resulta complicado este asunto, por eso estoy insistiendo en esto porque yo sé que a veces no es fácil de interpretar esto. A ver, repito, vamos a ver este ejemplo, después vamos a ver otro. Aquí vienen dos unos. De acuerdo al código AMI, porque esto sigue la regla de AMI, los pulsos, los unos consecutivos alternan en polaridad. Bien, si este es positivo, este es negativo. Después vienen ceros, ¿no? Los ceros se mantienen en el nivel 0, pero no deja pasar más de 3 ceros de forma consecutiva. Como aquí viene un cuarto 0, hay que introducir una violación aquí, para que el receptor sepa que aquí va a haber una violación. Bien, y detecte que hay una violación, porque hay más de 3 ceros consecutivos. Bien, las violaciones siempre se colocan con la polaridad del pulso que la antecede. ¿Cuál es el pulso que la antecede? Este de aquí. Y tiene polaridad negativa. Por lo tanto, aquí yo tengo que introducir una violación con amplitud negativa. Después viene un 1. Como viene un 1, hay que alternar la polaridad. Ya tengo este pulso con polaridad negativa, ahora tengo que darle a este polaridad positiva. Después viene otro 1, tengo que alternar hacia la amplitud contraria. Después vienen 4 ceros.
Es decir, aquí en el cuarto cero se produce una violación. En teoría esa violación debería venir aquí abajo. ¿Para qué? Para que tenga la misma amplitud que el pulso que la antecede. Pero ¿qué pasa? Que si pongo la violación aquí, el receptor detecta que hay dos violaciones con la misma polaridad. Y eso no puede ocurrir. Entonces, para evitar este inconveniente de que no pueden haber dos violaciones sucesivas con la misma polaridad, porque se incumple con la regla de AMI, yo tengo que introducir un pulso de borrado. Es un pulso que tiene polaridad contraria al pulso que le antecede. ¿Para qué? Para que entonces ahora la violación tenga la misma amplitud que el pulso que la antecede. Este pulso después se borra en el receptor. Esto no tiene nada que ver. Este pulso después se borra. Es simplemente para que el detector no reconozca dos violaciones con la misma polaridad en forma sucesiva. No sé si les quedó claro. Sí, profe, gracias. Listo. Sí, profe. Chévere. Por ahí vamos bien. Si les quedó claro, vamos bien por ahí. Entonces aquí le explican todo lo que yo les dije. ¿Ven? Este pulso es transmitido con una polaridad idéntica al pulso que lo precede, violando la regla AMI. Observen que la regla AMI es bien clara. Bien. Entonces, el receptor reconoce que se violó la regla AMI y detecta que hay un pulso de violación. Pues detecta dos pulsos con la misma polaridad y por lo tanto borra dicha violación. El receptor se encarga de borrar la violación. Para asegurar componente de DC nula, se debe transmitir tantas violaciones positivas como negativas en forma alternada, lo que obliga a colocar un pulso de relleno cuando ocurren violaciones de la misma polaridad. Es decir, no pueden ocurrir dos violaciones sucesivas con la misma polaridad. Vamos a ver este ejemplo para que vean. Aquí transmito 3 ceros. En el cuarto cero coloco una violación. Bien. Después viene un 0, se mantiene aquí en el nivel 0. ¿Bien? Viene un 1, alterna en polaridad. Estos son con retorno a 0. ¿Ok? Esto es lo mismo, pero con retornos a 0. Después alterno la polaridad aquí, viene otro 1, sigo alternando la polaridad. Después vienen 3 0. Hay una violación en el cuarto 0. ¿Bien? Aquí no pasa nada. Miren que aquí no se introdujo pulso borrado. ¿Por qué aquí no se introdujo pulso de borrado? ¿Quién me dice? Porque la anterior violación está en negativo. Ah, porque el pulso que antecede a esta violación es positivo. La violación debería tomar la amplitud del pulso que la antecede. Y no pasa nada porque la anterior violación tenía negativo aquí. No se requiere pulso de borrado aquí. ¿Sí ven? No se requiere en este caso pulso de borrado. No vayan a pensar que el pulso de borrado siempre hay que ponerlo. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Dice, 3 ceros. Cuarto cero, violación. ¿Ya? Después viene 0, no pasa nada. Después viene un 1, alterna polaridad positiva. Otro 1, alterna polaridad positiva. Después vienen 3 ceros aquí, violación. Bien, pero la violación aquí debería ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque el pulso que la antecede era negativo. Pero como ya tenía una violación negativa, no pueden haber dos violaciones sucesivas con la misma polaridad. Por lo tanto, aquí sí me toca introducir el pulso de borrado para que la violación tome la amplitud del pulso de borrado. ¿Estamos claros ahí? Entonces aquí tienen un buen ejemplo cuándo usar el borrado y cuándo no. Hay otra, que esto después les voy a dejar la tablita porque hay una regla de sustitución. Bien, para números de unos lógicos desde la última sustitución, hay la lógica impar y la lógica par. Esto se usa también con el código HDBN. Les voy a dejar esta regla para que después la revisen. Aunque con lo que ya yo le expliqué es más que suficiente. Después vienen los códigos Manchester y Manchester diferencial. Estos son importantes. Esto puede ir a la prueba. Bien. El código Manchester lo que hace es, tanto el Manchester como el Manchester diferencial se manejan por transiciones. Se utiliza una transición de positivo a negativo cuando hay unos lógicos. Por ejemplo, en el Manchester.
la transición se produce a la mitad del tiempo de bits. Por ejemplo, si hay un 1 aquí, se produce una transición de positivo a negativo. Por eso le pongo la flechita aquí. Viene otro 1 y también produce una transición de positivo a negativo. Cuando vienen ceros, se produce una transición inversa de una amplitud negativa a una amplitud positiva en la mitad del tiempo de bits. Viene otro 0, igual, tiene que retornar el pulso a la amplitud negativa para que entonces la transición en la mitad del periodo de bits sea hacia arriba. Y así sucesivamente con la siguiente 0. Después aquí, por ejemplo, cambia de 0 a 1 y la transición cambia hacia abajo ahorita. Después tiene que retornar nuevamente a la amplitud positiva para que se vuelva a producir otra transición hacia abajo para los 1. Es decir, para los 1 lógicos se produce una transición de positivo a negativo y para los ceros lógicos se produce una transición de negativo a positivo. Es posible utilizar la lógica inversa también, ¿ok? Aquí solamente se está indicando esta lógica positiva. Y en el Manchester diferencial, bien, se produce una alternancia, es decir, cuando viene un 1 lógico se produce una transición de positivo a negativo. Pero si viene un siguiente 1, se alterna la transición. Es decir, los unos van alternando aquí la transición. En cambio, los ceros no alternan nada, siguen siendo de negativo a positivo. ¿Ven? Pero cuando venga nuevamente un 1, empieza a alternar es decir, los unos empiezan a alternar las transiciones. Si hay unos consecutivos, empiezan a alternar. Uno con transición de positivo a negativo y otro con transición de negativo a positivo. Y los ceros mantienen su propia transición, siempre de negativo a positivo. Entonces, esto es el Manchester y esto es el Manchester diferencial. Estos códigos tienen buen nivel de sincronismo porque tienen una buena cantidad de transiciones. Bien, y generan poca componente de DC. Aquí hay otro ejemplo para que ustedes después lo revisen. Bien, en la misma presentación no les voy a dedicar mucho tiempo a esto porque estos no son típicos de examen, pero les dejo ahí para que ustedes lo revisen, que es el código de selección de par ternario. Después tienen el código 4B5B, que es el código 4B, MB-NB, y tienen el código 2B1Q. Estos se manejan con dos niveles de amplitud diferentes. Bien, este se usa mucho en PCM, por ejemplo. Este es fácil. Este es lo que se maneja por tres niveles de voltaje, 4 niveles de voltajes diferentes, 2 positivos y 2 negativos con los mismos niveles de amplitud. Este es simple, ¿no? Este es simple de interpretar, pero igual los que nos interesan son esos que les dije ahí. Bien, estas dos presentaciones están ahí en la plataforma. Yo les coloqué una tareita ahí en la plataforma que ustedes la van a revisar. No sé si ya tuvieron la oportunidad de chequearla. Ya les voy a compartir. ¿La revisaron o no? Sí, un poco. Ya. Entonces, aquí vamos a ver lo que tienen que hacer y esto lo van a trabajar en grupo. En los grupos que me va a mandar Gabriela, ustedes van a hacer esta tarea por grupo porque así mismo los voy a dividir la próxima semana para revisar esos ejercicios. Dice aquí, realice los ejercicios de los siguientes archivos adjuntos. Entonces los ejercicios que van a realizar son estos de aquí.
Están en la semana 14 tal vez de esos ejercicios. No, en la 15. Porque en la 14 hay una tarea hasta el 19 de julio. Pero ese era de CDH. Ahí sale retrasada con 361 días para que le modifique, por favor. ¿En dónde? En esa tarea de CDH sale retrasada con 361 días. ¿En serio? Sí, para que revise, por favor. A ver, ya le voy a revisar. Vayan revisando estos ejercicios aquí un momentito. Bien, esto es lo que van a hacer en grupo ahorita. En la semana 14 me dijo. Tenía año 2019, profe. El año tiene que cambiar. Ah, déjame ver. Pronto se me fue. Tiene razón, le puse 2019. Ya le cambio ahorita. Ya está arreglado. Esa es la que tienen que entregar esta semana. Pero ya habíamos socializado esa tarea ya. Es fácil porque no... Más tiene que ver con la presentación que yo les entregué. Listo, ya está cambiado. Bueno, a ver, ¿cómo les ven a estos ejercicios? ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, profe. Bien, todo esto tiene que ver con capacidad del canal. Dígame. ¿Alguna pregunta? Inge, estos ejercicios son parecidos a los que pueden ir en la prueba final. Exactamente. Estos y los que están en la presentación. Ok. Va a ser difícil que le salga otra cosa medio diferente. Ya le estoy diciendo ahí bastante. Gracias, Inge. Mira, en este último está interesante. Aquí tienen que hacer algunos cálculos aquí. Dice, para el diseño de un sistema de transmisión digital se disponen los siguientes datos. Potencia de la señal de entrada, 2,5 vatios. Ancho de banda del medio, 300 MHz. Longitud del enlace, 55 kilómetros. Atenuación del medio, 0.3 dB por kilómetro. Potencia de ruido del medio de entrada del receptor, 56 microvatios. Determine la velocidad máxima teórica que puede tener el sistema. La capacidad del canal, la velocidad que puede alcanzar utilizando técnicas multinivel. Y la relación señal-ruido que debe tener el sistema en dB para una velocidad teórica máxima de 3.5 gigabits por segundo. Cuando le hablan aquí de velocidad teórica máxima es la capacidad del canal. Aquí tienen que aplicar el teorema de Shannon y de Nyquist. Este también está interesante, ya que somos de telecomunicaciones y esto lo van a aplicar en algún momento. Un canal de TV tiene un ancho de banda de 6 MHz. Calcule la tasa de transferencia de datos máximo que podría llevarse en un canal de televisión por medio de un código de 16 niveles. Ignore el ruido. Aquí tienen que aplicar, ¿qué tienen que aplicar aquí? Teorema de Nyquist. Recuerden que el teorema de Nyquist se aplica para el caso ideal cuando ignoramos el ruido. Cosa que no es real, pero se maneja así para medir la capacidad del canal teórica máxima. Y después, ¿cuál sería la relación señal a ruido mínima permisible en dB para la tasa de transmisión calculada antes? Aquí tendrían que manejarse con la capacidad del canal de Hartley-Shannon. Bien. Hay ejercicios interesantes aquí. Van a empezar a revisarlo, a realizarlo ahora. La siguiente semana empezamos a revisar esto. Hay otro archivo que es de codificación de línea. Les doy una señal de datos con los pulsos de reloj y usted le tiene que codificar en HDB3 o en Manchester diferencial de acuerdo al ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna preguntita está bien? ¿Cómo se va a distribuir la prueba, Inge? ¿Cómo? La prueba final, ¿cómo se va a distribuir? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué fecha? O sea, sábado o domingo o el mismo miércoles, ¿cuántas No, horas? la prueba es en el mismo horario de clase. Ya, sería de 6 a 8. Sí, en el mismo horario de clase. ¿Con cuántos números de preguntas van a hacer? Más o menos unas 10 preguntas aproximadamente. Dependiendo, vamos a ver el tiempo que nos dan disponible. Déjame ver, por ahí mandaron un correo. Una preguntita, Inge. Digan. ¿La tarea la tenemos que subir individual o solo una persona por grupo? No, individual. Van a subir la misma tarea, pero cada uno individual. Ya, Inge, gracias. Ahora, en la tarea tienen que estar los integrantes, para yo saber que esos 5 integrantes hicieron la misma tarea, si no después yo lo tomo como que se copiaron entre sí. Usted me envía su tarea y me dice, esta tarea es del grupo tal que tiene tal y más cual integrante. ¿Está más claro? Ya, gracias. Sí. Pero cada uno la sube porque yo tengo que ponerle una nota a cada cual. Si hay estudiantes que me dejan vacío el enlace, pues entonces, ¿qué le pongo de nota? Ya, Inge, entendido. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, perdón que le moleste. Yo tengo una tarea atrasada subida, pero tengo calificado 0. ¿Será posible que me ayude calificando? No, sí, yo voy a calificar todo eso. Lo que pasa es que yo estoy ahora por la semana 12. Después tengo que ver la 13, la 14. Yo regreso después verificando todos los que quedaron pendientes. Y muchas gracias. No, por eso no se preocupe. A ver, Gabriela, entonces quedamos pendientes con ese envío de los grupos, ¿no? Sí, Inge, ya le envió el correo. Ya, muchas gracias, muy amable. Entonces, póngame por favor ahí quién puede ser el líder de cada grupo para yo analizarlo. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Gracias, muy Y amable. hay 41 estudiantes, yo todavía no tengo grupo, tal vez me puedo añadir a un grupo de 5. Sí, no hay problema. Si un estudiante no calza en algún grupo, se puede poner en uno de 6, no hay problema. Ya, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces por su atención. Nos veríamos la próxima semana. Trabajen en esos ejercicios que créanme que son importantes para la prueba. Y son temas que ustedes ya vieron hace bastante tiempo y hay que recordarlos. La próxima Sí, clase sí. nos dedicamos a modulación y a PCM, ¿ok? Muchas gracias. Gracias a ustedes.